7:39, un nuevo ataque incendiario se registró en la provincia de Arauco durante la mañana de ayer, donde un grupo de aproximadamente 40 encapuchados quemaron 33 vehículos. Un hecho que pone nuevamente sobre la cuestión del retiro del estado de excepción en esa zona del país. Vamos a conversar sobre el tema con el delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro. ¿Cómo está, delegado? Buenos días. Buen día, Fresia. Un placer estar con ustedes. Igualmente. Delegado, primero le quiero preguntar si hay antecedentes de las últimas horas. Le pregunto porque muchas veces comenzamos también la jornada con alguno de este tipo de ataques o en algún hecho de violencia que se han intensificado en los últimos días. No, aparte de la situación que vivimos el día de ayer, por lo menos desde el punto de vista de la adjudicación, nosotros no encontramos ningún tipo de panfleto ni tipos de lienzo, por lo tanto, hasta el momento ni en las redes algún grupo se haya adjudicado este atentado. El balance que se hacía era de 33 vehículos quemados, pero fue gravísimo, ¿no? Porque incluso se hablaba que podían ser más vehículos, esto a plena luz del día, pero la amenaza que recibieron muchos transportistas, trabajadores, ellos señalaban que quienes los habían amenazado portaban arma de grueso calibre y decían en sus propias palabras que se veían más armados incluso que personal militar. ¿Qué antecedentes tienen o han recabado ustedes después de este ataque? Bueno, efectivamente lo que los trabajadores manifestaron, yo llegué precisamente, iba camino en la ruta 160 hacia Orcones, en el sector de Arauco, en el preciso momento que se producen los hechos. Incluso retrocedí cerca de 10 metros para introducirme en la bifurcación hacia el sector Los Ríos, y estaba a 30, 40 metros, digamos, donde se estaban ocurriendo los hechos, y efectivamente allí estaban grupos, se veían armados, que estaban obstaculizando inmediatamente el ingreso a un sector rural, que es el sector de Trongol, la ruta Trongol, y procedieron a incendiar. En ese preciso momento también llegó otro vehículo que se detuvo y eran policías de civil que se bajaron, estuvimos acompañando, estuvimos mirando la situación y logramos identificar, por lo menos nosotros contamos que cerca de 12 a 13 encapuchados que andaban en ese lugar, y en la empresa que fue la más afectada y en la que sufrió, digamos, los mayores daños. La empresa, cerca de 17 o 18 vehículos son propiedades de la empresa, entre camiones, camionetas y maquinaria. Y posteriormente, digamos, cuando ya pudimos ingresar al sector, pudimos identificar, ¿no es cierto?, que habían otros vehículos hacia el interior de la ruta. Ellos generalmente cuando huyen van dejando obstáculos en la ruta interior, digamos, de sectores rurales, y por lo tanto es imposible que Carabineros pueda acceder. Carabineros también demoró bastante poco en llegar posteriormente con blindado para poder despejar la primera parte de la ruta, ¿no? Es que ¿cómo se hace como para controlar a 40 personas? Porque uno de los camioneros decían que eran como 40 más armados que los militares, decía él en un testimonio ayer. Entonces ahí uno se pregunta en qué minuto se puede controlar si están siendo grupos tan grandes que amenazan a los trabajadores para que no sigan su ruta, y es más, quemándole sus camiones o donde vayan movilizados. Bueno, el subsecretario ayer fue bastante claro sobre esta materia respecto a la presentación de querella, y al mismo tiempo el gobierno está trabajando fuertemente en dotar de mayores herramientas a Carabineros y a las policías, instrumentos de investigación, etcétera, porque esto es crimen organizado, que hay grupos violentos que efectivamente quieren desestabilizar a la comunidad y al territorio, que no tienen ninguna otra causa que no sea la delincuencia, y que están parando quizás algunas otras cosas que la investigación determinarán. Usted ayer decía que el estado de excepción se está reevaluando o en su minuto. ¿Eso qué tan pronto o cercano se ve como una decisión para evitar este tipo de hechos, delegado? Ese es un tema que desde el punto de vista del gobierno se estará viendo. Lo que ha manifestado ya el subsecretario ha sido sumamente claro. Han habido reuniones con las distintas policías, se van a dotar de mayores herramientas, se van a dotar de mayor tecnología, de mayor equipamiento, de mayor velocidad, porque efectivamente los carros, ¿no es cierto?, con los cuales que se cuenta aquí requieren cierta velocidad, por lo tanto se van a adquirir camionetas blindadas que permitan a Carabineros no poder ingresar con mayor agilidad precisamente en ruta rural. Las rutas rurales aquí son muy complejas, son caminos muy diversos, son muchas bifurcaciones,
y por lo tanto se requiere, ¿no es cierto?, esa implementación tecnológica, y es lo que el gobierno hoy día ha manifestado, y ayer el subsecretario fue muy claro respecto, digamos, a las querellas que se están realizando. ¿No se descarta de todas maneras este estado de excepción volver a implementarlo? El gobierno lo que está haciendo es buscar todos los instrumentos y las herramientas que permitan efectivamente atacar dura y frontalmente a esta delincuencia que, a juicio nuestro y aquí en el territorio, lo que pretende fundamentalmente es estabilizar, cuya causa evidentemente no es la causa mapuche. Ayer nosotros no encontramos tampoco ningún panfleto, ningún lienzo, lo que va reflejando que efectivamente aquí hay otros intereses, son lo que es la policía, lo que será la fiscalía y los procedimientos, ¿no es cierto?, de mayor equipamiento que se le otorgará a esas policías y mayores atribuciones permitirán efectivamente no atacar de manera mucho más frontal quiénes están detrás de esto. Y me imagino que hay plazo, porque todo esto es urgente, ¿no? Nos vemos, y por eso yo le preguntaba, amaneciendo el día, si había antecedentes de algún hecho de este tipo o algo similar en las últimas horas. Como no se podría descartar cualquier herramienta, si no es el estado de excepción, ¿cuál sería, delegado, y qué plazos tienen ustedes o el gobierno para anunciar algo así o tomar las medidas necesarias para utilizar estas herramientas que usted menciona? Los temas se están trabajando. Hoy, precisamente, en La Moneda hay una reunión del Ministerio del Interior con las policías y, por lo tanto, se está profundizando en el tema y se están buscando las mejores fórmulas, ¿no es cierto?, que permitan enfrentar este crimen muy organizado acá en el territorio. ¿Y eso fue un error, entonces, haber sacado el estado de excepción o haberlo levantado, delegado, cree usted? A ver, si uno observa el estado de excepción, la verdad es que los hechos no bajaron significativamente. Pero han aumentado con 40 camiones diarios y con ese tipo de amenaza, ¿no es suficientemente grave? Este es un conjunto de acciones que hay que realizar, es un conjunto de acciones, no solamente canalizar en una sola acción. Aquí tenemos que combatir de la propia ciudadanía también, tenemos que generar otras políticas más, y por lo tanto no basta con generar una sola acción, y eso es lo que el gobierno está discutiendo en estos momentos, y por eso que hoy día van a tener una reunión, ¿no es cierto?, en La Moneda, que precisamente busque encontrar maneras que vaya cada vez más atacando a estos grupos de manera no integral, y eso requiere muchas acciones, y eso es lo que se está discutiendo en estos momentos. Pero vamos a tener que encontrar, y en eso se está, las mejores fórmulas en la cual permita arrinconar, por un lado, lo que nosotros decimos, arrinconar el miedo con el cual estos grupos pretenden, ¿no es cierto?, desestabilizar el territorio, y por otro lado, un ataque frontal desde el punto de vista judicial y al mismo tiempo no desde el punto de vista de la policía. Y mientras tanto, delegado, ¿qué garantía se le da a los transportistas, principalmente quienes están en esa zona y no pueden trasladarse con la libertad que debiesen hacerlo, ¿no?, para el trabajo diario? Lo reitero, eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Hay reuniones permanentes. Por eso, mientras hay este tipo de reuniones, ¿cuáles son las garantías que se le dan hoy viernes, por ejemplo? Porque eso ocurrió ayer y a plena luz del día, cuando se trasladaban casi 40 máquinas, con 40 personas amenazando a los transportistas. ¿De qué manera eso se garantiza hoy? Bueno, por eso les señalo, los temas son tan complejos, que este es un sector rural, es un sector de alta complejidad, por lo tanto los eventos pueden suceder en algún lugar que efectivamente a veces con toda la ruralidad existente, caminos muy interiores, a veces hace imposible con la velocidad. Por eso es que estamos hoy trabajando también mapeos, yo me estoy reuniendo con los transportistas, estoy reuniendo hoy día fundamentalmente con organizaciones de trabajadores, nos estamos reuniendo con el mundo del turismo, estamos trabajando con muchos actores para que efectivamente con las empresas forestales vamos a empezar a trabajar también a partir de esta semana respecto, digamos, a mapear los sectores donde están realizando faenas. En definitiva es un conjunto de elementos que tenemos que hacer, y en ese conjunto de elementos tiene que estar el conjunto de la sociedad, las empresas forestales, los transportistas, los trabajadores de los sindicatos, de tal manera que podamos efectivamente entre todos construir juntos una forma que permita impedir que ese crimen organizado nos gane la batalla, y esa es la tarea que el gobierno tiene, y eso lo tenemos que hacer en conjunto. Delegado, muchas gracias por hablar con CNN AM esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día.